cuando vi el programa decía que hoy tocaba Santa Cena. Entonces dije yo, ¿con qué expectativa venimos a tomar la Santa Cena? ¿Cuál es el corazón que tenemos para venir y tomar ese pan y beber de esa copa? Muchas veces lo venimos como un rito, como bueno, ya se dio la prédica, ya la vamos, tomé el pan, tomó el vino y se acabó, y ya nos fuimos. Ustedes saben, y estoy oyendo hace rato que están estudiando el libro de Hechos, y en el libro de Hechos es impactante. Cuando uno pone atención, dice que Pablo y todos los discípulos se reunían en las casas para partir el pan. Y dice que durante una larga noche, la famosa historia de Eutico, ¿verdad? Nos cuenta la famosa historia de Eutico. Pablo tenía 7 días de haberse quedado solo con tal de quedarse para compartir la palabra. O sea que cuando uno va a un evento o algo, ¿qué es lo primero que usted oye? ¿Quién va a predicar? ¿Va? ¿Estará bueno o no? La expectativa es qué palabra se va a recibir, ¿sí o no? Pero el libro de los Hechos nos habla lo contrario. El libro de los Hechos nos cuenta que Pablo compartió la palabra, pero que la gente estaba esperando. En el capítulo 20 del libro de Hechos está esa historia. Dice que la gente iba a compartir el pan. O sea, lo más importante era compartir el pan, compartir esa comunión con el Señor, esa santa cena, esa Eucaristía conforme el griego. Y la Eucaristía significa con actitud de dar gracias. Y miren, impresionante. Pablo, la gente estaba esperando compartir el pan. Pablo se sienta y comienza a predicar, y todos los predicadores hablamos bastantito, ¿verdad? Dice que se la tiró larga, y el pobre Eutico que estaba en el tercer piso se durmió y se cayó. Se murió. ¿Y qué dijo Pablo? Se para todo el asunto, aquí vamos a ver qué podemos hacer por Eutico. No, le dijo, no tengan pena. Lo abrazó y encima de que estaba muerto el Eutico, ¿qué hizo? Compartió el pan y el vino, y dice que terminó y se alargó todavía en su prédica y salió caminando el muerto. ¿Cuál es tu expectativa entonces? Cuando se instaura la Pascua y la primera mención que se tiene en la Biblia del poder de la sangre y del Cordero Redentor, es cuando el pueblo va a salir de Egipto. ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba en esclavitud. ¿Cómo te sientes tú cuando te encuentras en una esclavitud psicológica, con una esclavitud política, con una esclavitud emocional, donde todo el mundo te trata mal, donde hay rechazo, donde no encuentras trabajo, donde encima te golpean, hay violencia, donde hay enfermedad, donde hay muchas situaciones familiares, problemas de familia? Porque ¿tú qué crees? ¿Que Israel estaba contento? Los pobres hombres llegaban cansados de trabajar, ¿y qué esperaban sus mujeres? Un marido que las atendiera, porque ellas cansadas con las faenas del día. Pero el marido cansado de los latigazos y de estar haciendo los ladrillos para la obra de Egipto. ¿Qué intimidad podían tener? ¿A qué grados estaba eso? Dice que la palabra, cuando vemos las jornadas de Israel, que Israel estaba como amargo. Había mucha amargura en el pueblo de Dios, ¿sí o no? Cuando venimos y vemos la historia, que no la voy a leer porque si no, no salgo, así que doy por hecho que la conocen. Dios les dice a Moisés, diles que van a ser rescatados esta noche, pero prepárense. 4 días antes le dice, escojan un cordero. ¿Por qué lo tenían que escoger 4 días antes? Por la ley de los judíos había que ver que el cordero estuviese perfecto, no tuviera ningún defecto. Pero si tú analizas también algo importante, ¿qué pasa cuando tú tienes un cordero jovencito? Igual que cualquier animal chiquito. Ay, tan lindos que son una ternura. Uno los abraza, uno los quiere. Por eso dicen en las casas, si usted va a tener pollitos para matar gallinas, no se los dé a los niños porque esa gallina no se va a morir. Va a producir huevos y se va a morir de vieja, pero no la va a poder matar. ¿Por qué? Porque el corazón del niño se aferra, ¿sí o no? Por esa ternura que se comienza. El pueblo de Israel, los niños comenzaron con un buen principio. Tú no puedes valorar lo que no amas. Y muchas veces estamos dejando la Santa Cena sin valorarla porque no la entendemos. Y cuando la tomamos no la recordamos con el poder que tiene. Ese amor que se tenía, había que entregarla para desprendimiento.
Y saber que ese cordero que lo amaste, con el que jugaste con tus hermanitos, que la mami vio, ay, bendito sea Dios, qué tranquilos están los patojos, ni molestan, porque ese cordero ahí anda brincando junto con ellos. Hasta tranquilidad y paz, ¿sí o no? Y ahora resulta que llega el momento del sacrificio. Ese apego, ese amor. Ya no va a jugar conmigo el cordero. Ya no voy a tener paz, dirá la mamá. Ya no va a tener la entretención, dice el papá. Yo venía ahí, lo primero que me dice mi mujer es: cuida a los niños porque yo ya lo cuidé todo el día. Y yo vengo de ver ladrillos y ahora con ese cordero tan lindo, jugando con ellos. Y ahora se va a morir, lo tengo que matar. Pero ¿cuál era el propósito más grande? Toma su sangre. ¿Y sabes qué, pueblo de Israel? No importa tu condición, porque muchas veces la memoria que tenemos para tomar la Santa Cena es: ¿qué condenación tenés? ¿Cuántos pecados has cometido? Porque si no eres indigno. Yo pregunto, el pueblo de Israel estaba santo, puro, todavía salió y las aguas de mar estaban amargas como ellos, y murmuradores y quejosos. La Santa Cena no es para recordar cuánto pecado tenés ni cuánto has fallado. La Santa Cena es para que tú recuerdes que hay un Salvador, un Libertador que vino para rescatar del hoyo tu vida, levantarte en victoria y darte la nueva oportunidad de ser cada día mejor. Entonces tomas con discernimiento, estás comiendo la diferencia entre el cuerpo y la sangre. El cuerpo te va a recordar que fue molido, y no confundas el cuerpo con la sangre. El cuerpo fue molido para darte salud y sanidad a tu cuerpo, y la sangre fue vertida para tu salvación, para tu perdón de pecados, para tu redención. Entonces, ¿qué estás comiendo y qué estás bebiendo? ¿Qué necesitas hoy? Hoy va a ser un día glorioso si tú lo decides, porque el Señor ya te lo entregó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no venimos a sacrificar otra vez a Jesús. Dice que tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacedlo esto las veces que quisieres en memoria de mí. Del trabajo terminado, perfecto, hecho una vez y para siempre. Y el pueblo de Israel puso la sangre en los dintales. Y saben ustedes que muchos egipcios que ni creían en el Dios, ellos eran politeístas, ni creían en el Dios de Israel, pero vieron sus proezas, dijeron: más vale aquí echar esa sangrita del cordero que de verdad vaya a morirse nuestro primogénito. Y creyeron, y por cuanto creyeron fueron salvos. ¿Qué estás pensando tú hoy? ¿Tú crees que la sangre de ese cordero no era lo especial? Era poderosa, porque el ángel de la muerte pasó, y cuando vio los dinteles de la puerta con esa sangre, ¿qué hizo? Pasó de largo. ¿Cuánto poder tiene la sangre de Cristo entonces? Si la sangre preciosa de un corderito chiquito tuvo ese poder, ¿cómo va a tener la sangre de Cristo, que hoy tú la bebes con fe y con poder, para salvarte, para redimirte, para quitarte la culpa, para decirte: no temas, he aquí hago cosa nueva, porque nuevas son mis misericordias cada mañana? No es para que te hundas el pecado, porque muchas veces nos hundimos con la culpabilidad de lo que sentimos, y está bien, porque hay que arrepentirse y hay que ser conscientes de que hemos fallado, porque vamos a pecar todo el tiempo, pero no es correcto permanecer allí. Lo correcto es clamar esa sangre que nos limpia, que nos perdona, que nos redime y que nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Decir: ayer ya pasó, este es el día que ha hecho el Señor, me gozaré y me alegraré en él. No, ay, es que hice, es que. Deja de decir es que. Dobla tus rodillas, y al que confiesa su pecado, Dios le limpia. Lo que tienes que hacer es correr a tu cuarto secreto, a ese altar que has levantado en lo íntimo, y decirle: Señor, he fallado y no puedo, pero con el poder de tu sangre que me limpia, puedo volver a empezar. Dame tu fuerza. No exijamos cambiarnos si no podemos. La Santa Cena, la comunión con el Señor, es para recibir el poder de Jesús en nuestras vidas. Nosotros no podemos tener ese poder.
es Jesús. Cuando comenzamos a entender eso, dejamos de cansarnos y de fatigarnos y podemos entrar en el descanso, en el reposo que Jesucristo ganó a precio de sangre, a precio de dolor y de sufrimiento, para que tú y yo podamos disfrutar de sus riquezas. El pueblo, ¿cómo salió? No solo salió sin ningún muerto. La Biblia es bien clara. Cuando vemos las películas de Hollywood, del Éxodo, vemos a viejitos que van saliendo ahí, renqueando ahí con sus camillas y todos echando punta, ¿verdad? Así como felices porque van en la jornada. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que el dintel, la sangre en los dinteles de las puertas, libró de la muerte. Así que si tú vas a tomar tu santa cena, quizás estás pensando en una enfermedad que está trayendo muerte a ti, pues come de ese pan, porque ese pan va a traer sanidad a tu cuerpo, porque sus llagas ha sido sanado el pueblo de Dios, y al que cree todo le es posible. Por eso la Santa Cena se debe anhelar y desear con el corazón, porque es la oportunidad que tenemos de revitalizarnos en el poder de aquel que dio todo por nosotros. ¿Cómo salió el pueblo? Rico. Despojó a Egipto de toda su riqueza. Así que el pueblo no solo tenía viejos que cargar, niños que cargar, probablemente mujeres embarazadas que cargar, ganado. ¿Qué representa eso? Lentitud. Lentitud. Porque un viejito no puede caminar rápido. ¿Sí o no? Y muchas que no estamos tan viejitas, andamos bien amoladitas de las piernitas. ¿Sí o no? No, miren, bueno, hay tanto para hablar de la Santa Cena, pero como cada quien escoge lo que le toca y lo que le conviene, entonces uno agarra la parte que Dios le enseña. Pero en el Salmo 105 habla de cómo Dios se está contando la historia de Egipto, de cómo sacó a su pueblo de ahí, y dice que no había ni un solo débil, ningún solo enfermo. Y ese enfermo que dice ahí es debilidad. Es que las piernas le temblaban, es que no había ningún solo cojo, es que no había ninguno que pudiera decir que no podía caminar. Todos al haber comido del cordero, de haber comido, porque dice que la orden era coman firmes, de pie, no sentadotes esperando, porque muchas veces, ay sí Señor, es que la Santa Cena un panito, ¿qué trae eso? Y así somos perezosos para todo. Tratamos con mucho menosprecio las cosas más grandiosas, maravillosas y poderosas que el Señor ha provisto para nuestras vidas y para cambiar nuestro futuro. Dice que todos comían ceñidos. ¿Ceñidos con qué verdad? Vamos a salir libres de esta esclavitud. En medio de la amargura, en medio del rechazo, en medio de los problemas, en medio de la situación, ellos iban con una expectativa de victoria, de libertad. ¿Qué expectativa entonces tú vas a tener cuando tomes hoy tu comunión? ¿Qué expectativa la vas a tomar? ¿De qué quieres ser libre? ¿De quién es el enemigo que anda detrás de ti, que quiere destruirte? Porque el poder de Cristo, con su sangre y con su cuerpo, traen libertad y poder. Porque el pueblo pudo salir en victoria, ceñidos los lomos con la verdad. Cíñete tú con la verdad de la palabra de Dios. Trae a memoria la victoria que Jesucristo hizo en la cruz. Dios trae libertad para el que cree. Comieron lo que tuvieron necesidad. Los brazuelos, las entrañas, la cabeza. ¿Cómo está tu hígado? ¿Cómo está tu riñón? ¿Cómo está tu pulmón y tu corazón? Cuando estés viendo el pan, mira las entrañas de Cristo que están sanas, y come la sanidad de Dios y que Él traiga la restauración para tu cuerpo. Ese es el poder, y con esa expectativa tomamos la comunión, con la gratitud de aquel que hizo ese sacrificio. ¿Cuándo fue la primera vez en la palabra de Dios que se habla del pan y el vino? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? El mismo
Dios Todopoderoso, el sacerdote de Melquisedec, se aparece a Abraham. ¿Y cuándo se le aparece a Abraham? Cuando después de haber oído que los 4 reyes se habían levantado contra el rey de Sodoma, habían traído en cautiverio a toda la gente, y entre los cuales se había ido su primo. Abraham, ¿qué hizo? ¿Lo quieres leer? Está en Génesis 14. Toma a los 318 siervos que tenía y los armó. Y se fue a pelear contra 4 reyes. Los venció, tomó a todas las familias y tomó botín también. Venía enriquecido. ¿Qué sucedió en el camino? Siempre cuando tienes una victoria, yo no sé si tú te has dado cuenta, por eso quise poner los 2. Cuando tú tienes una victoria, no se te ha pasado, pero yo tenía una amiga que íbamos a los retiros, y usted sale de los retiros, pero poderosas, ¿verdad? Poderosos, la palabra está fresca, usted se cree la non plus ultra, todo es posible. Y ella me decía, nomás llegue a su casa, Sandrita, bienvenida a su realidad. Y de verdad, ustedes, llegaba uno a la casa y el marido, sí, que la comida no estuvo, que el pato hizo, que no hicieron deberes, que llamaron del colegio. Ay, adiós unción, adiós alegría, bienvenida a tu realidad. ¿Sí o no? No le da chance a uno de gozarse las riquezas, mejor allá en el retiro, porque uno viene a su casa y se acabó. Ahora, ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Solo que la gracia sea y la alegría para un momento? No, Dios quiere que sea permanente. ¿Qué sucede? Si tú lees la historia en Génesis 14, resulta que Berer, que se llamaba así, el rey de Sodoma y Gomorra, se le apareció a Abraham, cuando Abraham ya había ganado la victoria. Y Abraham ya venía de regreso. Se supone que Abraham caminó desde donde él estaba a la ciudad del norte, que era Damasco, y pelear 250 kilómetros, imagínate eso. Todo lo que caminó, y encima a pelear, a guerrear, a tomar botín, y encima a ver a todo el gentío y llevarlo. Tú sabes, dicen llevar gente. Ay, que me pregunten los jóvenes y el pastor ahorita cómo es llevar a la gente a un retiro, y unos cuantos. Y si uno sufre, que se le sube, que se le baja, y que sí, que no, todos los requisitos, y Dios, y apenas un poquito de gente. Ahora se pueden ustedes imaginar llevar ese montón de gente que tenía que hacer Abraham. Era un cansancio. Y dice que se le aparece el rey de Sodoma y de Gomorra. Su nombre era Berer. ¿Sabe qué significa? Hijo del mal. Y todos sabemos la historia de Sodoma y Gomorra. Él sabía hacer las planificaciones más perversas, por cuanto Sodoma fue lo peor que existió en la tierra, ¿sí o no? En perversiones, en lujurias y en de todo. Ese rey se le aparece, pero antes de que llegara, dice que se aparece el sacerdote de Salem, Melquisedec, a ofrecerle ¿qué? ¿Qué le ofreció? No saben. Alguien que me diga. Van a leer Génesis 14, patojos. Hoy sí estoy viendo que no saben leer. Les ofreció pan y vino. Y yo les pregunto, ¿era sombra, tipo y figura de lo que venía a ser? ¿Y qué hizo Abraham? Él tomó ese pan y ese vino, ¿y qué recobró? Las fuerzas para volver a regresar. Miren, en Egipto salieron caminando los que no podían, y Abraham llegó de regreso 200 kilómetros otra vez de regreso, después de haber caminado eso y haber peleado la gran batalla. Y caminó, tomó pan y vino. Pero hoy Andrés hablaba de cómo Dios nos dice que el diezmo y la ofrenda es una revelación de Dios. Y justamente es una revelación de Dios. Porque dice que allí Abraham tomó el pan y el vino, pero él que le entregó los diezmos a Melquisedec. Tú no entregas un diezmo por una ley, porque ahí no estaba escrita la ley todavía. Ahí había revelación de Dios. Tú das el diezmo por revelación y por gratitud, porque Dios no te permite que des lo que no tienes. De lo que tú tienes vas a dar. Entonces lo das con gratitud. La Santa Cena, tú la recibes como recordatorio de un sacrificio.
Tú el diezmo lo das por una revelación de la resurrección de aquel que aún a tus días te sigue sosteniendo y te está proveyendo de todo lo que necesitas. Así que el diezmo no es si quieres o no quieres. El problema es, ¿estás con el Señor para tener la revelación para dar? ¿Tienes gratitud de lo que estás recibiendo? No, es que los pastores juntan la plata y aquí, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Acaso le importa a uno qué haces con tu plata? El juez se llama Dios Todopoderoso. Tu orden es, si tienes la revelación, da el diezmo. Y da el diezmo a la casa que te está dando el pan, a tus graneros, donde tú recibes el alimento, allí debes dar tu diezmo. Ah, no, que yo lo doy con fulano, sutano. No, señores, el diezmo es para el granero, donde recibes alimento. Y ahí lo tenemos que dar. Y Abraham, ¿cómo salió? Próspero. Pero vino el rey de Sodoma y Gomorra y le dijo, entrégame tus almas. Mire que no le pidió la plata. Si ustedes leen Génesis 14 se va a quedar asustado. Le dijo, no, y dame tus almas, llévate el botín. ¿Y qué le dijo Abraham? Yo he alzado mis manos al Dios Altísimo. ¿Cómo alzó las manos al Dios Altísimo? Para recibir el pan y el vino. Él ya había visto los cielos que contaban la gloria de Dios, porque en los cielos está escrito en las estrellas el nacimiento, la venida, la resurrección, el sacrificio, todo está en las estrellas. Es una historia que se cuenta en las estrellas, mal usado por el enemigo, pero ahí está la historia. Abraham ya la había sido revelada en él, y cuando le dan el pan y el vino lo entiende, y él dijo, he alzado mi mano al Dios Altísimo. Dios sabe que no voy a quitarte un hilo de lo que no sea mío. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo iba a hacer rico, porque cuando tú comes de las riquezas de Dios, Él te prospera en todo. Él te prospera en todo. ¿Saben ustedes que el diezmo viene de la palabra maser? Y es dar con riqueza. O sea que cuando tú diezmas, tú estás abriendo un banco en los cielos que te provee, que te da. Y tú dices, ay, pero yo necesito el doble, como decía mi hermano. No das para recibir el doble. Cuando tú necesitas, ni cuenta te das, o probablemente estás haciendo un banco, porque no sabes si tus hijos o tus nietos van a tener necesidad. Y esas ofrendas van a subir a lo alto y Dios dirá, Sandra estuvo dando, dio esto, dio el otro. Hoy no le puede faltar nada a su hija, a su nieto, y lo va a dar, igual que lo va a hacer contigo. Eso se puede dar cuando entiendes el poder del pan y del vino, de lo que representa y lo que disciernes de comer y de separar. Discernir es separar. No puedes confundir el cuerpo con la sangre, tienes que aprender a discernirla, porque tú tienes dos necesidades. Una necesidad para tu cuerpo, para tu alma, para librarte de los enemigos. Abraham dijo, ni un hilo. Y ese hilo no era una simple cosa. ¿Tú te acuerdas que en el Antiguo Testamento la gente usaba sus hilos en sus vestidos, y después el Señor le puso que cada hilo era un precepto de Dios? Aunque la ley no estaba escrita en piedra, había revelación de Dios en los corazones de las personas. Había comunión del pueblo de Dios con Dios, y Él se comunicaba y les enseñaba. Y Él les dijo, ninguno de mis conocimientos que tengo del Dios Altísimo me va a hacer rendirme a ti, hijo del mal, porque yo vengo con el Dios Altísimo, con el sacerdote de Melquisedec. Y el sacerdote de Melquisedec, ¿quién era? Dice que no tiene madre, no tiene padre, ni genealogía. El Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso es el que te visita cada vez que tú con discernimiento tomas esa comunión y te provees del poder que trae ese cuerpo y esa sangre. Cuando Jesús había resucitado, toda la gente estaba con una expectativa de traición, de este no era el Mesías que esperábamos, queríamos que fuera nuestro libertador y se murió, lo mataron.
Y es fácil hablar de ellos, pero ¿cuántas veces hemos hablado en nuestro corazón, Señor Jesús? Si tú eres nuestro Salvador, Redentor, si nos libras, ¿por qué nos tienes en esta situación en la que nos tienes? Fácil es hablarlos, pero cuando estamos en caliente es cuando verdaderamente sabemos quiénes somos. Porque en frío, ¡ay, la alabanza preciosa! Sí, Señor, te entrego mi vida. Viene aquellas tormentas. ¡Ay, Señor, por qué! De la abundancia del corazón habla la boca. Tienes que hablar tus fundamentos, no porque los conoces, sino porque los vives y los disfrutas, porque eso es la roca firme, que aunque venga la tormenta, no le tienes miedo, porque sabes que vendrá. Se te va a parar el pelo, tal vez te vas a caer, pero la roca te va a sostener y nadie te va a derribar de la roca. Y 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, porque esa roca tiene el poder para levantarte. Ese es el poder del Cristo que yo predico. Ese es el Cristo que tú predicas a tu corazón, a tu alma. Porque David tampoco lo sentía muchas veces, pero él le decía: bendice, alma mía, Jehová. Yo sé que estás brava, yo sé que estás molesta, pero yo te ordeno, bendice, alma mía, Jehová, y no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Cuando Jesucristo resucita, encuentra una pareja que va caminando, Cleofas y su esposa, y los oye hablar y les dice: ¿qué tanto tienen a hablar? Ay, pues eres tú el que no sabe el chisme de todo el pueblo. Cállate, que estábamos esperando al Mesías y que resulta que se muere. Y le comienza a contar. Y Jesús los escucha y comienza a compartir con ellos. 10 kilómetros de camino de Emaús a Jerusalén. Y durante 10 kilómetros Jesús caminó con Cleofas y con su esposa y les habló de la Torá, que son los libros de Moisés. Les habló de los profetas y le faltó hablar del libro de los Salmos, porque llegaron a Jerusalén. Jesús hizo como que se iba más largo, dice la palabra de Dios, pero ellos le dijeron: no, quédate con nosotros. Y cuando Jesús se queda con ellos, el invitado se convierte en el anfitrión. Dice que toma el pan y comienza a repartir el pan. ¡Ah!, dijo Cleofas, o la esposa. Yo digo que la esposa porque somos más sensibles, tenemos más revelación. Dijo: ¡ay! Con razón ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Se gozaron y recibieron ese pan. Y dice que tuvieron tal fuerza que regresaron otros 10 kilómetros de regreso a su casa. Mira cómo es el caminar. Cuando tu caminar es débil, no solo físico, espiritual. Es débil si tú compartes la Santa Cena, la comunión, la tomas con el discernimiento y el conocimiento del poder que estás comiendo. Él es capaz de sanarte tus pies, porque la Biblia así lo establece. Lo vemos con Moisés en la salida del pueblo, lo vemos con Abraham después de la guerra, lo vemos ahora con Emaús. Mira, menospreciamos ese pedacito de pan, pero si te pones a pensar, en el Edén, ¿qué sucedió? Cuéntame qué sucedió. ¿Cuál fue la caída del hombre? Una pareja estaba también, Adán y Eva. Los dos conocían la palabra de Dios, pero llega la serpiente y le dice: con que Dios os ha dicho que no podéis comer nada de los frutos que están aquí. Mentira. ¿Cómo estaba presentando a un Dios? Como tacaño. ¿Qué nos dice el mundo cuando andamos en problemas y decimos que somos cristianos y hasta nos gritan: ¡ay, ahí va el aleluya! Con aquel menosprecio. Y uno se siente así: está bueno, vos no sabés la bendición que yo cargo, ya me la vas a pedir, te la voy a dar porque yo soy buena. Pero se burlan de nosotros, sí. Pero cuando nos pasa algo malo, y no que tenía un Dios bueno, pues de balde tanta alabanza, de balde todo. Miren cómo está mejor andar sin Dios que llevándonos de tener ese Dios tan grande. Y miren cómo anda, peor que nosotros. ¿Sí o no? Y a uno se le retuerce un cacho, ¿no? Porque le tocan a uno el orgullo, pues es su Dios, y sí. Pero los que entendemos del Señor,
sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y nosotros somos columnas del templo de Dios que nos tiene que estar esculpiendo para presentarnos hermosos y mostrarle al mundo que perfección no hay, pero la gloria de Dios está en nosotros por cuanto Él pagó el precio para darnos la luz que nosotros no podíamos tener. Estaban los dos y Eva lo negó. No. Sí dijo, de todos podemos comer, pero no dijo comer, comer. Dios les dijo coman, coman, y coman en abundancia y coman todo. Y vino y vio que era deseable y le gustó y comió. Muchos nos echan la culpa a las mujeres de que culpe la mujer. ¿Dónde estaba Adán? Le va a caer, pastor. ¿Dónde estaba el marido? A la par. O sea que por callar la gloria de Dios, los dos cayeron. ¿Sí o no? ¿Por qué Adán no le dijo? Dios no dijo eso y Dios no lo prohibió. ¿Por qué no afirmó? Tú que tienes más autoridad debes de afirmar lo que se dice. ¿Sabes por qué? Para quedarte las manos sin mancha de sangre. ¿Sabes por qué se llama la mano manchada de sangre? Porque no hubo quien avisara, quien dijera. Pero el albedrío es simple y sencillamente para escoger. Y tu escogencia es tu consecuencia. Y no te lo pueden evitar. Pero si yo sé que lo que estás haciendo es malo, yo no puedo llamar a lo malo bueno, ni quedarme en silencio. Claro que si no es mi gente, no tengo que ser entrometida, diríamos. Porque a veces es mejor enseñar la palabra de Dios, enseñarles el amor a Jesús y que sea el amor de Jesús quien toque, que transforme. Porque si tú vas tras el defecto, si tú vas tras el problema, te conviertes en un juez y en un Espíritu Santo que no eres. Entonces, ¿qué va a pasar? Como juez te van a rechazar porque no sos juez, y como Espíritu Santo no eres capaz de transformar el corazón, porque el único que toca y transforma es el Espíritu Santo. Nosotros, por amor, con amor, enseñemos a Jesús, enseñemos su gloria y su poder. Y esto es lo que va a tocar y a cambiar, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Él es el que transforma nuestras vidas. Comieron del fruto y ¿qué pasó? Los dos, sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. ¿Y qué vieron? Su condición. Muchas veces, ¿para qué utilizamos la palabra de Dios? Para enseñar. Para mostrar la desnudez del prójimo. Y Jesús no es así. Jesús es amor. Jesús cubre multitud de errores. Jesús ama. Jesús abraza. Jesús no importa lo que has hecho ayer. Su sangre es de poder para lavarte, para lavar a los tuyos. Si es el sacerdote de Melquisedec y es el que intercede por nosotros, Jesucristo nuestro Señor, ¿cómo crees que es la intercesión ante Él? ¿Tú crees que Él está orando en lugar tuyo? No siempre. ¿Sabes qué hace? Cuando tú doblas tus rodillas y oras y no sabes cómo, quizás no eres correcto en orar. No importa, no importa, porque el sacerdote está preparando el incienso que tiene su nombre. Y todo lo que tú oras, ¿sabes cuál es el secreto? En el nombre de Jesús. En ese momento que tú dices en el nombre de Jesús, tu intercesor precioso transforma tu oración, ese incienso de olor fragante, y llega puro y oloroso al Padre. El Padre no puede. Lleva el nombre de su amado. Lleva el nombre de aquel que le dijo: Padre, yo sé cómo tú amas a tu creación, pero te voy a obedecer no solo porque te amo, sino porque me has enseñado a amarlos a ellos también.
A mí no me quitan la vida, yo la pongo, Dios. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Cuán importante es ver cómo un pedazo de alimento, una manzana, abrió sus ojos para ver la desnudez. Pero dice que cuando Jesús les dio el pan a sus discípulos, pero se los dio a Cleofas y a su esposa, ¿qué dice? Que sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Pudieron ver a Jesús. Así que cuando tú tomas la Santa Cena, tú tienes la revelación de aquel que te ha amado, no importando qué. Tienes al sanador que puede sanar tu condición. Puede ser aquel que destruye a tus enemigos. Puede ser aquel que te diga: no importa qué tan grande esté tu pecado, mi sangre tiene el poder para lavarte, levantarte y aún sacarte de los cautiverios, porque yo soy Dios. El vino y el pan tuvieron que ser machacados y aplastados. Necesitan un proceso, y ese proceso lo llevó Jesucristo para que tú y yo no lo viviéramos de esa manera, sino nos aprovecháramos de su victoria. El pan necesita leudarse para poder crecer. No es correcto decir que Jesucristo se volvió pecado, porque nunca pecó. Lo correcto es decir que nuestra levadura, fuimos la levadura de su pan, porque nuestro pecado leudó su masa y Él creció en amor, en bondad y en virtud, para que tú recibas toda la grandeza de su poder. La uva se pisotea, se machaca, pero necesita un fermento, una leudada, para que pueda ser vino y no podrirse. Tú y yo fuimos eso leudado en el vino del Señor, para que su sangre se convirtiera en el vino más dulce y exquisito. Porque quizás te has sentido con poco valor por las fallas que has tenido, porque te has sentido inútil. Pero el vino, dice, alegra el corazón, trae alegría a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te dice: hijo, tus pecados te son perdonados, porque la sangre de Cristo te cubre, y el Padre no ve lo que has hecho, por cuanto has creído que su sangre tiene el poder para limpiarte. Él te redime, Él te reconcilia con Dios. Tan solo ¿quieres? Toma la Santa Cena con expectativa. No confundas el cuerpo con la sangre cuando estés comiendo el pan. Ora y agradece por lo que te ha dado y por lo que necesitas. Por su llaga, cuerpo, sanidad; sangre, limpieza; restauración, redención, reconciliación. Nunca evites, sea la condición que tengas, de evitarte tomar la Santa Cena, porque en la Santa Cena está el poder para abrir las puertas del infierno, porque dice que su amor es tan alto y tan profundo que rescata del hoyo tu vida. Ese es el poder que necesita todo aquel que quiere levantarse, todo aquel que necesita sanidad. Anhela con todo tu corazón compartir la Santa Cena, porque es gloriosa y de gran poder. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amado Jesús, tú eres el pan que bajó del cielo. Tú eres ese pan glorioso que fue pateado como el grano golpeado, rechazado, dejado solo. Tú conoces lo que siente nuestro cuerpo, nuestra alma y los temores. Tú lo conoces, Jesús. Pero hoy, cuando tomemos ese pan, sabremos que nuestras dolencias tú las vienes a tomar. Nuestras enfermedades,
nuestras piernas debilitadas, nuestras entrañas dañadas, todo lo que necesito en nuestro cuerpo. Por tu llaga hemos sido sanados y oraremos conforme a nuestra necesidad. Gracias, Jesús. Gracias porque, como dice aquel himno, tus venas lloraron, pero no lloraron de dolor ni de amargura. Lloraron de amor, lloraron de bendición, diciendo: hijo, te amo, te amo. Yo te lavo, yo te limpio, yo te purifico, porque mi sangre tiene el poder. Yo te reconcilio con papá, para que le puedas decir: Abba, Padre, sin ninguna condenación. Yo te justifico, porque mi sangre te cubre, y puedes entrar confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Gracias, Jesús. Qué maravillosa historia para recordar. Qué milagro más glorioso el que comemos con la libertad que nos dijiste: hacedlo las veces que quisieres. Bendito y alabado sea tu nombre. Santo, santo, Jesús. Espíritu Santo, sopla, sopla en poder de cada uno de los que estamos aquí, y danos esa revelación del Hijo, para que el Hijo nos revele al Padre. Sopla, Espíritu de Dios, llena este lugar con tu presencia, y que podamos levantar la mano al cielo, como dijo Abraham: alcé mis manos al Dios omnipotente. Y así digamos cada uno: por ti, Jesús, por tu victoria, por tu poder, hoy tomamos esa santa cena. En el nombre de Jesús. Amén.